Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Lozada Molina, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. Aquí está mi cédula. Estoy homologando, vengo desde la Universidad de Cali, de la CUSES, donde salí como tecnólogo en Ingeniería Industrial en el año 2011. Nuevamente retornando clases con la ilusión de terminar, de ser un ingeniero industrial, ya que me proyecto a nivel laboral, a nivel profesional. El curso de hoy es Física Electrónica, código 10414 del grupo 13, tutor Andrés Rodrigo Bermúdez, desde Becerril, Cesar, 4 de marzo de 2022. Vamos a hablar de la carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. En cada átomo se distinguen dos zonas, la zona central llamada núcleo, que concentra partículas subatómicas con carga positiva y partículas neutras, y la corteza que lo rodean con particulares de carga negativa. Para obtener la carga eléctrica o electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Hay una fórmula de la carga eléctrica que es Q igual a I por T, donde Q es columbios, se mide en columbios, y la intensidad en amperios, y T es el tiempo, que es en segundos. Un columbio es la cantidad de carga eléctrica que circula durante un segundo a través de una sección de un conductor cuya intensidad de corriente es un amperio. Los materiales son neutros y contienen el mismo número de cargas negativas, electrones, y positivas, que son los protones. Se puede cargar un cuerpo positivamente si le robamos electrones a sus átomos, quitarle carga. En ese sentido, el cuerpo quedará con carga positiva. Se puede cargar un cuerpo negativamente si le añadimos electrones, le añadimos carga negativa. En este caso, el cuerpo quedará con carga negativa, o sea, inversa. Las cargas del mismo signo se repelan, mientras que las cargas con diferentes signos se atraen. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor. El sentido de los electrones es de la parte que está cargada negativamente, o sea, le sobran electrones, y se dirigen hacia la parte que está con carga positiva, o sea, le faltan electrones. La corriente eléctrica se produce mediante el robo de un electrón al átomo de un material. Este se quedará con un hueco, el cual tratará de recuperarlo mediante el robo del electrón al átomo del lado, y sucesivamente. La fórmula de la corriente eléctrica es Q sobre tiempo. Perdón, es I igual a Q sobre tiempo, o sea, intensidad igual a corriente sobre tiempo. La corriente I es la cantidad de carga Q por tiempo que influye a través de un conductor. Su símbolo es la I y su unidad es el amperio, el A de amperio. Hay dos tipos de corriente eléctrica según sea el movimiento de los electrones: corriente continua y corriente alterna. Para tener corriente eléctrica se requiere de transferir carga de electrones, por ende se necesita un cuerpo que le sobren electrones y otro que le falte. La transfiere se hace por medio de algún metal conductor, la transferencia. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a los electrones. Tensión o voltaje. El voltaje es la fuerza electromotriz que ejerce carga sobre los electrones en un circuito eléctrico cerrado, generándose uno de flujo corriente eléctrica. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen en medio mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. La diferencia de potencial eléctrico es el voltaje, y dicha corriente cesará en cuanto ambos puntos tengan el mismo potencial, a menos que se mantenga cierta diferencia de potencial mediante un generador o una fuente externa de algún tipo. La fórmula de tensión-voltaje es V igual a I por R. O sea, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Despejar el voltaje en función de la corriente y la resistencia. El flujo llevará parte de la carga desde el punto de mayor al de menor potencial, a lo que se le conoce corriente eléctrica. Tipos de voltaje. Tenemos 4. Está el voltaje inducido, voltaje continuo, voltaje alterno y voltaje de corriente directa. Vamos a ver el significado de cada uno. Voltaje inducido
Es la fuerza automotriz o voltaje inducido necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito. Voltaje continuo, llamado voltaje de corriente continua, se obtiene luego del tratamiento con condensadores electrolíticos. Voltaje alterno se representa con las letras VA, con valores positivos y negativos en un eje cartesiano. Voltaje de corriente directa usual en motores y baterías. Se obtiene de transformar corriente alterna en corriente o más o menos continua. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la velocidad por unidad de tiempo al que la energía eléctrica se transfiere en un circuito eléctrico. La potencia eléctrica determina la cantidad de la luz, calor, fuerza, etc., dependiendo del aparato receptor del que estemos hablando. En una lámpara determina la cantidad de luz. Se considera aparato eléctrico en los receptores como lámparas, motores, etc., o de generadores como un dínamo, una pila o un alternador. La fórmula de la potencia eléctrica es P igual a V por I. La potencia es la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado, transformar la energía eléctrica en luminosa, en mecánica, en calorífica, etc., dependiendo del receptor. La energía que consume un aparato eléctrico al enchuflarlo es su potencia eléctrica. La potencia no se consume, se tiene y es siempre la misma para un receptor concreto. La pregunta que me tocó a mí es, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? Proporcionar un ejemplo en donde se use cada una de ellas. La corriente alterna es una corriente eléctrica en la que la magnitud o valor del voltaje y el sentido se alteran en un periodo de tiempo determinado. Existen diferentes tipos de corriente: la triangular, cuadrada y senoidal. La más utilizada en muchos países, la corriente alterna, llega a los hogares e industria. Esa es la más frecuente que se debe usar. La corriente directa también es conocida como corriente continua. El sentido se mantiene constante en el tiempo. Su polaridad y la energía fluyen en el mismo sentido. Es utilizada en los dispositivos electrónicos y semiconductores como las computadoras, celulares, televisores y vehículos. Para este estudio me basé en las referencias de la naturaleza de la electricidad, carga, voltaje y corriente, análisis de circuitos e ingeniería, y me basé en resistencia eléctrica por Barrales Guadarrama, circuitos eléctricos, teoría y práctica, y la enciclopedia libre de carga eléctrica, y la enciclopedia libre de corriente eléctrica. Agradecido con el tutor, con los compañeros por este nuevo curso, con la mira de salir adelante, de aportar lo mejor de mí, aunque el tiempo es corto, ya que el trabajo quita mucho tiempo, pero de igual manera con la fe y la esperanza de salir adelante. Muchas gracias, feliz noche.